Hola, buenos días. Lo primero, gracias por dedicar unos minutos a ver este vídeo. Hoy voy a hablar de una integración desde Flow Designer, aprovechando Integration Hub para, como bien digo, integrarnos con Microsoft Teams, ¿vale? Eh, Nada, aquí está la bio. Esta es la menos importante de las slides, pero tenéis mis datos de contacto. Y para los que vieron el primer vídeo de Flow Designer, de esta serie que estoy haciendo sobre Flow Designer en ServiceNow, veréis que la estructura es similar, ¿vale? Hoy voy un poco más deprisa en los temas introductorios porque me quiero centrar en la parte práctica en la demo. Básicamente el objetivo que busco es de una forma práctica y dinámica y al modo demo hacer ver una funcionalidad con Flow Designers, ¿vale? No es un curso de Flow Designer ni pretende serlo, ni mucho menos. ServiceNow tiene sus propias plataformas de formación como Now Learning o la propia Developer, donde tenéis mucha y muy buena formación y gratuita, así que aprovecharla. Rápido, ¿qué es Flow Designer? Es una característica de la plataforma para automatizar procesos en un solo entorno de diseño y sobre todo sin codificación, que es lo más importante. Aquí tenéis los beneficios, los podéis consultar luego en la presentación que os dejaré en PDF también. Y lo que sí aquí he puesto referencia a muchas cosas que he utilizado, que puede ser la documentación de Integration Hub, ¿vale? Que explica un poco cómo aprovecharlo. En nuestro caso tenemos el pack Starter, que es el inicial. Dentro de esto teníamos el Spoke de Microsoft Teams, perdón. Entonces he aprovechado esto que ya lo tenemos para hacer esta funcionalidad y ponerla en producción. Entonces, aquí tenéis qué compone cada pack. A partir del starter, luego tenéis el estándar, professional, creo, y el último, por tanto, es enterprise, ¿vale? Que os va incluyendo en cada uno. Luego tenéis una pequeña ejemplo de cómo usar el Spoke de Microsoft Teams, donde aquí os dice cómo postear un detalle de una incidencia en un canal. Y también he utilizado esto como crear un webhook, un incoming webhook en Teams, ¿vale? Y lo tenéis todas las referencias aquí. Pues nada, vamos a ello. Os decía, este es el segundo vídeo de esta serie. Aquí tenéis el link para el primero, donde los pasos iniciales se explican mejor. Vamos al caso de uso. El caso de uso en este caso era, sabéis que, bueno, debido a la situación actual, estamos todos teletrabajando, o la gran mayoría, muchos usamos Microsoft Teams, y dentro de, por ejemplo, nosotros tenemos el proceso de gestión de incidencias, de Major Incidents, implementado, que por cierto, aprovecho para decir, es un plugin que se puede activar y que trae muchísima funcionalidad. Queríamos mantener informados a los equipos de trabajo, sea desarrollo, el propio usuario o equipos de explotación, de estas tres acciones, cuando aceptamos, cuando actualizamos y cuando resolvemos una major incident. Como comentaba, disponemos del Integration Hub Starter y el Spoke de Microsoft Teams. Así que con estas cosas vamos a crear los flujos de trabajo. Y nada, vamos a ello, que es lo interesante. Para ello, el primer paso, yo tengo aquí mi Microsoft Teams corporativo y tengo un grupo, un team que he creado de pruebas. En este Teams voy a crear un canal, ¿vale? Que le voy a llamar Flow Designers Demo, ¿ok? En él luego tengo que agregar un incoming webhook. Para ello, una vez que tengo creado el canal, ¿sí? Voy a ir a conectores y aquí ya me dará la opción de crear el incoming webhook. Ahora que lo muestre, es muy simple, son dos pasos. Aquí está, configuramos, vamos a llamarle Flow Designer Demo. Vamos a ponerle una imagen para que quede guapo cuando lleguen las notificaciones. No. Vamos a elegir esta, que sé que queda bien. Y aquí lo importante, cuando damos a crear, nos va a informar de la URL. Es esta que está aquí, ¿vale? Que es la que vamos a usar en Flow Designer. Por tanto, me la copio, la pongo en un TXT y ya después la usaremos. Bien, esto está listo. Por ahora la parte en Teams
Es simplemente esto, muy simple. Yo aquí no tengo permisos de administrador, simplemente aquí me dice el canal ya está preparado y ha dicho que he creado un incoming webhook. ¿Ok? Ahora sí, vamos a la parte de ServiceNow, Flow Designer, que aquí ya lo tengo abierto, y he creado tres flujos. Uno para cuando se acepta la Major Incident, uno para cuando se actualiza y uno para cuando se cierra. ¿Vale? Aquí vamos a verlo. Bien, el primero, cuando aceptamos una Major Incident. El disparador es uno de update, simple de un récord, de la tabla de incident. Recordar que esto es simplemente aquí elegir la tabla. ¿Y cuándo vamos a querer que se dispare? Cuando el estado del Major Incident, que es un atributo de la tabla de incidencias, cambia a aceptado para cualquier update. ¿Vale? Esto significa que cada vez que aceptemos una Major Incident, esto se va a disparar. ¿Qué vamos a hacer? Simple. Esto es lo que trae el Spoke de Microsoft. Veréis, por ejemplo, si yo hago aquí agregar una acción, este es el Spoke de Microsoft Teams, ¿vale? Y veréis aquí que podemos hasta crear un canal desde aquí mismo y podemos postear un mensaje y tenemos ya tres hechos, que es postear un cambio, un incidente y un problema. Yo he usado este para este caso, ¿vale? Postear el incidente. Vamos a ver cómo es. Simplemente es el webhook, ¿se acuerdan que os dije? Pues nada, vamos a usar este mismo, ¿vale? Yo lo cambio aquí, ahora este es el de producción, pero para la demo lo voy a cambiar, ¿vale? ¿Qué incidencia vamos a mostrar? Recordar, aquí, lo arrastramos hasta aquí, lo soltamos, ya tenemos el registro de incidencia. Título y mensaje adicional, ya está, muy simple, porque esta acción ya está predefinida y nos muestra como una ficha de la incidencia. Vamos a salvar y vamos a activarlo para que esté operativo. ¿Ok? Y eso es todo en cuanto para cuando aceptamos. Vamos a modificar este es el de resuelto, no, vamos a ir al de actualizaciones. Igual, misma filosofía, un trigger de update de la tabla de incidencias y cuando lo disparamos, cuando cambia o las acciones o los comentarios o las notas de trabajo. Pero si agregamos esto que pone aquí, que el estado de la Major Incident sea aceptado. ¿Qué pasaría si no agregamos eso? Pues se iba a disparar para cualquier actualización de cualquier incidencia, ¿vale? Entonces, hecho esa restricción, ahora usamos el post message, el simple, ¿vale? Para que no ponga la ficha, sino que ponga un mensaje. Nuevamente aquí tengo que poner el webhook, bueno, que ya lo tengo copiado, no me hace falta ir al blog de notas. Título, Major Incident y ver aquí el número. Esto en la ficha la hace de forma automática. Aquí yo lo tengo que hacer a mano. Lo puedo recordar, lo puedo hacer incident, puedo hacer el dot walking e irme hasta el número, que debe estar por aquí, aquí y arrastrarlo ahí, bien. O puedo hacerlo por aquí, trigger record, incident, y también puedo poner aquí arriba si quiero ir escribiendo el number. Eso también me va a completar eso, ¿vale? Los comentarios, simplemente por un lado pongo los comentarios y las notas de trabajo y por otro pongo las acciones que se han tomado. Y ya está, muy, muy simple. Salvamos, activamos. ¿Ok? Perfecto. Y ahora vamos a ir con el tercer flujo, que sería de cuando resuelve. El disparador, nuevamente, cuando se actualiza la tabla de incidencias y el estado cambia a resuelto para una major incident que ha sido aceptada. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, ahí nos aseguramos que es una major incident que ha sido resuelta. Voy a poner el webhook aquí, la URL del nuevo, del demo que estamos usando, y la misma, el número y qué queremos. En este caso pongo el código de CR, las notas y quién la resolvió, ¿vale? Para dar un poquito de información. Bien, salvamos, activamos y ahora vamos a la prueba de fuego. Espero que el efecto demo nos deje hacerlo. Vamos a repasar, tenemos activados los tres flujos y bueno, ahora vamos a crear la incidencia en sí. ¿Ok? Bueno, como os decía, perdón, vamos a tomar un poco de agua, mirar el detalle.
les decía, vamos a crear la incidencia. ¿Ok? Vamos a hacer una nueva incidencia. Yo como caller. Vamos a poner que es un problema en ServiceNow. Aplicación, ¿vale? ServiceNow. Esto dependerá de cómo lo tenéis vosotros en vuestras instancias. Y test flow designer en settings. ¿Ok? Creo que tengo todo completo. Vamos a ver. Save. Sí. Ok. Directamente voy a promoverla a Major Incident. ¿Ok? ¿Vale? Directamente aquí. Nosotros tenemos reglas que van por detrás que dependiendo de cierta característica de la incidencia la propone como candidato. Yo me voy a saltar ese paso y la voy a promover directamente. Es una Major Incident. ¿Bien? Y ahora tendríamos que ver que esto ha funcionado. Así que vamos a comprobarlo. Veréis que en el canal que habíamos definido para Flow Designer Demo, aquí tenemos el Major Incident aceptado. Test Flow Designer, la descripción, esto lo trae la ficha y aquí mismo tenemos un link para ver la incidencia que nos abre el registro. ¿Ok? Tenemos el registro allí y veis que en el canal ya ha publicado esto. Y bueno, pasa que lo he hecho tan rápido que también se activó el flujo de cuando se actualiza la incidencia. Porque cuando aceptamos o cuando promovemos, perdón, a una Major Incident, se mete como una nota de trabajo y veis que ya llegó también el update. Básicamente, ahí ya comprobamos que el segundo flujo funciona, pero vamos a poner algo y vamos a ver que llegue. Vamos a poner un comentario. Ok, vamos a postearlo y aquí tendría que estar llegando esa actualización. Efectivamente, aquí ha llegado. Vamos a poner un comentario. ¿Ok? Y así se va. Si yo pusiera una acción, vamos a cambiar una acción. Esto es un action taken. A ver qué tal. Ya no vamos a tentar más la suerte que por ahora la demo está funcionando. No vamos a hacer muchas pruebas más. También tendría que estar llegando eso. Efectivamente. Dentro de las acciones, esto es una acción taken. ¿Ok? Y veis que va actualizando el canal. ¿Correcto? Vamos ahora a resolverla para finalizar la demo. Vamos a poner que se ha solventado. Lo hemos reiniciado. Qué raro, ¿no? Casi siempre resolvemos así. Resolvemos. Ok, la incidencia se ha resuelto. Por tanto, aquí tendría que activarse el tercer flujo y nos tendría que decir que se ha resuelto y quién la resolvió y cómo. A ver si ya llega. Y aquí ha llegado. Incidencia resuelta, cerrada, el código con las notas y quién la ha resuelto y el tal. ¿Vale? Por tanto, bueno, la demo ha funcionado. Bien, vamos a irnos. Hemos terminado ya la demo y ahora vamos a las conclusiones. He vuelto a usar estas conclusiones. Siempre que voy a hablar de Flow Design o de automatización, creo que estas conclusiones son aplicables, ¿vale? Automatizar y volver a automatizar, diría Luis Aragonés. Proceso a proceso, tarea a tarea, diría el Cholo Simeone. Y la optimización es un deporte donde juegan tareas manuales contra resistencia al cambio y siempre ganan los flujos automatizados, diría Valdán. Ya sabéis que soy muy pro de automatizar tareas manuales que no aporten valor. Y para justificar eso, además, he utilizado dos componentes que tenemos en la instancia y que están disponibles, con lo cual no veo ningún motivo por el cual no hacerlo. ¿Vale? Pues nada, esto es todo. Espero que os haya servido y como siempre digo, si al menos hay una persona que lo haya tomado
como una idea y lo puede implementar en sus instancias, estaré contento, ¿vale? Muchas gracias y hasta la próxima.